más seguridad o control social al respecto de la militarización, así llamada y apodada en las redes sociales y en los que somos críticos de este gobierno. Pero pues para platicar más al respecto y pues hacer un análisis y pues emitir una opinión respecto a lo que significa esto, que ayer por la noche, muy tarde, el Senado de la República votó, pues tenemos aquí a nuestro querido amigo y hermano en Cristo, Mario Gallardo. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, hermano, y saludando a todo el auditorio. Pues aquí estamos, noche de Ay, miércoles, para servir. sí, 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 y mira, y a esta hora estelar, un gusto que nos acompañen y que pues tengas tú el tiempo de dedicar unos minutos para analizar este tema. Oye, amigo, eh, semanas atrás, recordarás, y todo nuestro auditorio, habíamos venido advirtiendo de la posibilidad de que por una parte, la Guardia Nacional pasara a formar parte del ejército y después de que el Congreso tomara la decisión a solicitud del presidente López Obrador de ampliar la estancia en las calles del ejército mexicano para que argumentaron por parte del oficialismo, pues mejorar o garantizar nuestra seguridad ciudadana. Bueno, el punto es que, como tú y todo México ya lo sabe, pues lamentablemente se cumplió esto que no deseábamos el día de ayer y se modificó, ya nos dirás, ¿verdad?, la Constitución para permitir que el ejército mexicano permanezca en las calles por cuestiones de seguridad pública hasta el año 2028. Pero amigo, ¿tú cómo lo ves? Ya por ahí adelanté en la mañana en una caminata matutina en el Parque Naucali, lo que esto implicaba, pero pues queremos escuchar tu punto de vista. ¿Qué te parece? Pues mira, lo curioso de todo esto es que nosotros lo hemos ido anunciando, ¿no? Lo hemos ido advirtiendo desde antes y pues la gente que sigue nuestro trabajo sabrá que no está ocurriendo hoy en México algo diferente de lo que nosotros advertimos que iba a ocurrir, y en términos legales y en términos de ciencia política, pues es, al final ciencia es muy exacto. Lo que hoy estamos viendo en México, esta militarización del país, pues bueno, en los medios de comunicación se maneja de una forma, digamos, prácticamente todos los medios de comunicación lo manejan desde el punto de vista de, pues de la cobertura que le dan a la argumentación del gobierno, del presidente de la República, los mismos que antes decían que la militarización era un crimen contra el país y era algo totalmente ilegal y que había que detenerlo, pues son los mismos, el mismo gobierno que, bueno, pues como en todos, como en otros tantos, muchos temas, pues bueno, han dado marcha atrás y han cambiado de opinión, como dijo el presidente, ¿no? Con respecto a ese tema, y ya se dio la militarización del país. Un asunto grave, bueno, yo me atrevería a decir, de lo más grave que quedará en el récord, ¿no?, histórico, político, de lo que ha significado este cambio de régimen. Yo sigo viendo con mucha tristeza, pues que, sobre todo en el mundo católico, digo, aquí podemos hablar claramente, ¿no?, entre nosotros, la gente que sigue tu programa, pues la gran mayoría es gente, no solamente gente católica, sino gente con un interés, con una conciencia cívica formada, y que ya cuentan la gran mayoría, si no con mucha información, sí con los elementos necesarios para poder estar, insisto, tener una conciencia sobre la realidad de lo que hoy está ocurriendo en México. ¿Qué es lo que en particular acaba de ocurrir? Bueno, en el Senado de la República ya se había dado una discusión, no había pasado, no tenía el partido Morena y sus partidos aliados, no tenían, digamos, los votos suficientes, y a través de lo mismo de siempre, de la corrupción o de la coacción, es decir, de la presión, de la amenaza, pues lograron los votos de legisladores del PRI, legisladores del PRD, y nuevamente, pues sacaron adelante este que es un proyecto, esto no es nuevo, hay que decirlo. Incluso
alguien que revise lo que las editoriales que uno comparte podrá ser muy estricto y podrá decir, oye, la militarización del país en México no es algo nuevo. La presencia de los militares en cuestión de seguridad pública no es algo nuevo, es cierto. Simplemente los que nos ha tocado, digamos, ya vivir a esta generación, bueno, pues nosotros debemos de recordar que esto de los militares en cuestiones de seguridad pública, pues viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo. En realidad, desde allá viene y se acrecentó en parte desde el gobierno del liceo Vicente Fox, después con el liceo Calderón, y bueno, pues ya no digamos en los últimos años, ¿no? Hasta el 2018. Hoy lo que se aprueba es que, fíjense qué curioso, que el ejército mexicano, la Guardia Nacional, pues, para hablarlo claro, que pasó a formar parte del ejército, va a estar en las calles, va a estar encargándose de la seguridad pública de los mexicanos hasta el año 2028. Esto nos debe de dar varios signos. El primer signo que debemos de pensar es, oigan, pero si López Obrador se supone que sale en el 2024, ¿no? Es lo primero. ¿Por qué se está alentando decisiones políticas de este tipo para modificar la propia Constitución, artículo 21 de la Constitución Política Federal? ¿Por qué se está modificando si hasta en el 2028 ya va a ser otro gobierno y probablemente, ¿no? Piensan algunos muy, muy animados, dicen, bueno, y probablemente sea hasta otra fuerza política, un partido o un presidente que piense distinto. Bueno, es que vuelvo a lo mismo del inicio de mi intervención, Jaime, o sea, es que nosotros lo hemos venido diciendo. El partido Morena, que no es otra cosa más que el nuevo PRI, es la refundación del PRI con los mismos delincuentes, narcotraficantes, políticos corruptos, pues toda esta, digamos, playa de personajes que integran nuestra clase política, bueno, están reagrupados y hoy, desde el año 2018, la gente ya lo sabe, pues no fue tanto un cambio, digamos, de políticas, de que de repente a México le iban a caer polvos mágicos y desde el presidente hasta un montón de su equipo de trabajo, miembros del gabinete y demás, iban a ser políticos honrados. Este sí va a ser un gobierno diferente, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero peor. Lo explico en términos legales. Esto de la militarización del país es parte del proyecto que el partido Morena asumió como un compromiso desde que firmó el Partido del Trabajo y Morena, firmaron los acuerdos del Foro de Sao Paulo y después lo ratificaron en Grupo Puebla. El Partido Morena, que es, hay que decirlo técnicamente, es un partido de extracción, al igual que el presidente, neocomunista, es una dictadura populista, o sea, sí, pero este ya no es el PRI. Lo hemos explicado en muchísimos foros, el auditorio lo sabe. Este no fue un cambio de partido, es un cambio de régimen, donde una de las piezas fundamentales para que el país funcione bajo el esquema político, económico, social que trae López Obrador y el grupo que lo secunda, bueno, pues es terminar con instituciones, terminar con vida democrática y militarizar al país. Hay quien, cuando uno hace estas afirmaciones, bueno, ataca de manera muy frontal y dice, no, es mentira. En las escuelas no hay militares, en los mercados no hay militares, en la vida, en los parques no te encuentras militares. Es más, dicen, los que realmente han vivido en una dictadura militar, pues pueden dar cuenta de lo que es una dictadura militar. Aquí de lo que se está hablando es de que los militares entren a funciones de seguridad pública porque el argumento del hoy presidente de México fue que pues la Policía Federal no servía, que era corrupta. Claro, nunca se hizo un diagnóstico, no hay un solo estudio que haya determinado en qué consistía la corrupción, dónde estaba, cómo se pudiera remediar. No, fue una decisión política, pero una decisión política, lo voy a decir y a mucha gente le va a llamar la atención, una decisión política, militarizar el país, ¿qué significa? Volver esto a una dictadura militar, no, técnicamente no es así. O sea, tú habías nombrado muy bien, ¿no?, el programa, ¿no?, en relación a esta entrevista, si era un régimen de control, ¿no?, para el control social, o de qué se trataba esta militarización. ¿Es por la seguridad pública, más seguridad o control social? ¿Es por la seguridad pública o es para el control social? Vamos a explicarlo. Porque no es en sí mismo para ninguna de las dos cosas. Voy a explicarlo. Más seguridad, bueno,
evidentemente, lo voy a decir así, más seguridad, por supuesto que sí, pero para los narcotraficantes. O sea, cuando el presidente nos ha dicho, claro, la seguridad es para ellos. O sea, por supuesto, hay que entender muy bien cuál es el modelo. Hoy México tiene un narcogobierno. Morena es un narcopartido, es un narcogobierno, como lo han sido las fuerzas políticas que han llevado al poder a Ortega, a Evo Morales, a Nicolás, bueno, en su momento a Chávez, ahora que sostienen a Maduro, la narco dictadura que está en Cuba. Todos estos grupos que están adheridos al Foro de Sao Paulo, que además se aplauden entre ellos, ¿no? El hoy presidente de Argentina, Lula, que parece que le va a volver a caer la desgracia a los brasileños de volver a tener estos grupos que no son otra cosa que narcopartidos que cuando llegan al gobierno por las vías democráticas, lo que hacen es se convierten en narcogobiernos. ¿Cuál es el proyecto de la cuarta transformación? ¿En qué consiste? En volver a México con un narcogobierno en el poder, volvernos un narcoestado abiertamente. Por eso es que todas las piezas de lo que hoy vemos en México, por eso es que el proyecto más aplaudido en el mundo, que era el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se cancela para construir un aeropuerto, bueno, ni construir porque ya estaba, para habilitar pistas en el aeropuerto Santa Lucía, pero porque es parte de un proyecto. ¿Y cuál es este proyecto? Este proyecto ha consistido, la 4T lo que ha hecho insisto, no me quiero desviar, seguridad, sí, ¿para quién? Pues para evidentemente para los 16 cárteles de la droga y particularmente para el cártel socio del gobierno mexicano, que es el cártel de Sinaloa. Es seguridad para ellos. El abrazos no balazos significa, ustedes lo ven en las redes sociales, cómo los soldados son expulsados de las comunidades, se burlan de ellos, cómo les tumban helicópteros, cómo son masacrados, ¿por qué? Porque esta política es una política, yo lo he dicho mucho, la gente lo puede comprobar, es una política donde el Estado se asocia con el narcotráfico y entonces le entrega jurisdiccional, territorial, civil, políticamente, les entrega al país porque operan juntos. Por eso es que lo que tenía que hacer el gobierno de López Obrador era tomar como, digamos, la fuerza más importante que pudiera apoyarlo al ejército mexicano. El ejército mexicano son las Fuerzas Armadas, ahora la Guardia Nacional también, ¿no? ¿Qué es la Guardia Nacional? Son 100,000 personas, casi el 80% eran militares, que ya estaban trabajando en la Guardia Nacional y que ahora ya de hecho hasta cobraban en la Sedena. Ahora ya formalmente pasaron a ser parte de la Sedena y ahora bajo el argumento de que, bueno, pues nos es necesario traer al ejército, eso no lo dicen los políticos, ¿no? Pero es bajo el argumento de nos es necesario traer al ejército para que nos ayude para la seguridad pública. Bueno, yo le voy a dar un dato frío a la gente nada más para que se den el tamaño de la evidencia que hay del darse cuenta que que la 4T y lo que han hecho es simplemente para dejarnos a merced de los cárteles de la droga y de la delincuencia organizada. En todo el año 2021, la Guardia Nacional, ya funcionando con sus 100,000 elementos, la Guardia Nacional en todo el país, en todo el año, detuvo nada más a 6 personas. Este es un dato escalofriante. No tenía yo a esa información. 6 personas detuvo en todo el país en un año. No. En un año. Hay, de hecho, organismos que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, Jaime, el CIDE hizo un buen trabajo, ¿no? De investigación y llegaron a la conclusión, al estar viendo cuáles son las funciones que hoy tiene el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, bueno, se encontraron que ha absorbido más de 230 funciones que eran de seguridad pública, que eran civiles, ahora las tiene los soldados mexicanos, los miembros de la Guardia Nacional. Se dedican a todo menos a seguridad pública, porque no están entrenados para ello. Exacto, amigo. Oye, ¿los ves ya controlando? Bueno, evidentemente los aeropuertos, aduanas, los centros religiosos como la Basílica de Guadalupe, claro, y algunos otros más,
bueno, nada más, bueno, y se anunció, amigos, se acaba de anunciar una nueva línea aérea o un del servicio aéreo gobierno. que el ejército va a administrar. Bueno, obras públicas realizadas por el ejército. Oye, nunca habíamos visto una cosa como esta, el poder y la fuerza que se le ha dado por parte del Estado, la figura presidencial, es abrumadora, o sea, caray. Yo nada más quiero dar un dato a nuestro amable auditorio, amigo, antes de que continúes. Creo que un día les participé. Estaba yo en la Basílica de Guadalupe. Es que no quiero dejar de recordarlo al público. Sí. Estaba videograbando un rosario, una procesión del Santo Rosario al interior en el atrio de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y a los pocos minutos, o sea, no transcurrió ni dos misterios, cuando se me acercó personal de la Guardia Nacional y me rodeó. Eran 7 elementos, amigo, que hicieron un círculo. Yo hasta los grabé. Bueno, o sea, ¿qué soy un delincuente o qué? ¿Qué delito estoy cometiendo, por amor de Dios? No, bueno, se dieron cuenta que yo estaba filmando, estaba prohibido de acuerdo a su reglamento interno, no sé, pero oye, pareciera por un momento, al menos así lo mencioné en esa oportunidad, que están vigilando más a la iglesia, a los grupos, pues no sé, de oposición, ¿no? Que, que, a la, que a los criminales. ¿Y qué tal con el Guacamaya Leaks, ¿no? Que se descubre que el presidente de la República a través del ejército está espiando a los que están construyendo, más bien a los que se oponen a la construcción del Tren Maya. Claro. O sea, por eso yo decía que esto es un control, pero pues que va a la parte política, y diré algo más adelante que me parece más, pero ya te interrumpí, amigo, perdón. Bueno, todos estos hallazgos que se están dando de información, insisto, ¿no? Todo lo que se debate en los medios de comunicación, nosotros volveremos a insistir, Jaime, en lo mismo, ¿no? En la responsabilidad social que tenemos, porque no somos reporteros, ¿no? Somos testigos del amor de Cristo. Y entonces, como estamos llamados a dar fe, a dar testimonio, pues propiamente de la verdad, bueno, pues hay que decirlo de una manera muy clara. Es que esto es parte de un proyecto, lo hemos insistido, es de manual, todo esto ya se sabía que iba a pasar. Esto no fue un cambio de idea del presidente de la República. Jurídicamente nosotros fuimos viendo los cambios que hicieron, cómo fueron violando la Constitución progresivamente, cómo fueron haciendo leyes federales que iban contra la propia Constitución, cómo fueron imponiendo este nuevo régimen. Vuelvo a lo de un principio, es un nuevo régimen donde ya no hay democracia, un nuevo régimen donde es gradual. Los soldados ya estaban en los templos, ya estaban en los aeropuertos, ya estaban en las carreteras, ya estaban repartiendo vacunas, ya estaban construyendo, ya estaban... Pero ahora los vamos a ver en absolutamente todo. ¿Por qué? Le lo voy a explicar a la gente de una manera muy simple. Nosotros teníamos la Policía Federal. O sea, de manera clara, en México hay 2.500 municipios y 32 entidades federativas. Nosotros en México tenemos Policía Municipal, tenemos Policía Estatal y Policía Federal. La Constitución marca expresamente que las tareas de seguridad pública es una atribución del Estado en el ámbito federal. Por eso es que teníamos policías federales que contaban con muchos recursos extendidas por todo el país. Bueno, López Obrador fue lo que terminó, lo que destruyó y desapareció. Hoy ya no hay policía federal. Ahora los mexicanos estamos únicamente protegidos, y voy a entrar a la explicación, por las policías estatales y por las policías municipales. Ahora, en México hay 2.500 municipios, nada más para que la gente se dé cuenta del tamaño del problema que tenemos. De los 2.500 municipios, en 400 municipios del país no hay policía. O sea, son municipios donde no hay policía municipal. En 400 de los 2.500. Y en 800 municipios, 800, un poco más de 800, no tienen, sí hay policía, pero no tienen armamento y no tienen capacitación. Entonces, estás hablando que de 2.500 municipios en México, por lo menos la mitad, o no había policía de plano, o la que había, pues andaba con resorteras,
¿no? O no recibían ningún entrenamiento, como lo hemos visto en tantos reportajes. Este es un asunto real. Ahora, ¿quién combatía? La labor que se hacía de combate la hacía la Policía Federal. No la hacían ni las policías de los estados ni las policías municipales. No tienen ni el armamento, ni el entrenamiento, nada. Lo hacía la Policía Federal. ¿Qué se provoca al desaparecer la Policía Federal? Hoy ya no existe. ¿Qué se provoca? Que México le pertenece a los 16 cárteles de la droga, que son los que controlan los territorios. Pero no es una equivocación, no es una estrategia. A mí me da, la verdad, tanta tristeza el ver cómo ningún legislador en México, ningún diputado o senador, tienen los pantalones para poder decir esto cuando se supone que representan al pueblo. El armado de la Guardia Nacional y su paso a la Secretaría de la Defensa, porque recordemos, es el Ejército, las Fuerzas Armadas y ahora la Guardia Nacional. 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Ahora los vamos a ver en cada esquina, ahora sí los vamos a ver en los mercados, en las escuelas, los vamos a ver en los hospitales, los vamos a ver en todos lados, porque ya no hay policía federal, porque sustituyeron a la policía de todo el país y ahora nos quedamos con nuestras policías, insisto, municipales, que ya di unos ejemplos, y con nuestras policías estatales que realmente no cuentan con recursos. Ahí te voy a interrumpir un momentito, amigo. Sí. Uno podría decir entonces, bueno, Mario, Jaime, para eso esta reforma constitucional, para que el presidente disponga Claro. estos, pues de la Guardia y del Ejército y los lleve a esos lugares donde priva la anarquía o no hay seguridad pública. Pero hemos visto que, de todos modos, de facto, en los últimos años, vamos, en el gobierno propiamente de la Cuarta Destrucción Nacional de Morena, hemos visto que, no obstante, en los lugares donde sí está el ejército, lo dijiste, es corrido a palos, a pedradas, o sea, no acaban por realizar la función realmente de vigilancia. Eso es vergonzoso, es una cosa increíble. Luego entonces la pregunta es, y lo dijiste también, ¿para qué queremos esa reforma constitucional? Bueno, pues sí. Ahí viene la respuesta al título de que tú pusiste esa entrevista, ¿no? Para la seguridad, para eso fue en la militarización, bueno, más seguridad para los ciudadanos, no, para los cárteles de la droga. La seguridad, la libertad de tránsito, el poder salvaguardar. ¿Por qué? Porque toda la gente, Jaime, como tú lo acabas de decir, la gente que se expresa y dice, qué bueno que se militarizó el país, porque la Policía Federal era corrupta, porque, bueno, toda la gente que inocentemente dice esto, porque hay mucha gente que se ha, digamos, dejado llevar por la propaganda del gobierno, se le olvida una cosa. Se le olvida que la Guardia Nacional pasó a formar parte del ejército, pero el ejército tiene la orden de no detener a la delincuencia, de no perseguirla, de no tocarla. O sea, sacaron a la Guardia Nacional, que ya la tenían amarrada de manos, la pasaron al ejército porque ahora sí, todas las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, el propio ejército y la Guardia Nacional, que ya pertenece a la Sedena, pues ahora sí, nadie va a perseguir a la delincuencia organizada. Yo les dejo el dato, que es un dato duro. 6 detenciones por homicidios dolosos de probables responsables en todo México durante un año. 6. Imagínense ustedes en lo que se va a convertir México. Me preguntaban en una entrevista, ¿no? Apenas me decían, ¿cómo ve usted la situación de México? Yo lo veo en las puertas del infierno, porque el país tiene un grave problema que no es Morena. Es un pueblo ignorante que no se documenta y que sigue votando por esta fuerza política que no es un partido más como el PRI, el PAN, el PRD, es un proyecto sociocomunista para México, donde el militarizar a todas las fuerzas policíacas del país, para que ya no haya policías federales y todos sean soldados, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Una finalidad que lo voy a decir y muchos se van a desanimar por esto, pero es una realidad. Sí es para la represión social, pero probablemente en México ni falta haga, porque como la gente está entregando solito, se está entregando solito, siguen votando, vemos
todavía gente, líderes, pastores, gente que está apoyando públicamente a los candidatos, a los gobernadores y a la fuerza política de Morena, donde ningún gobernador, ningún senador, ningún diputado, ningún presidente municipal puede ir en contra de la agenda que tiene López Obrador y su grupo para el país, que es la instalación de una dictadura neocomunista donde se acabaron los derechos humanos. Imagínense, los soldados están entrenados para la guerra, para defender, para matar, para repeler al enemigo, ¿sí? Ellos no están entrenados en investigación, en procuración de justicia. Ellos no están entrenados en todo lo que se necesita. ¿Quién lo va a hacer ahora? Bueno, pues se supone que ahora el Ministerio Público va a ser la Guardia Nacional quien le va a presentar delincuentes. Yo nada más dejo este dato a la gente, que la gente se mete a investigar cuántos decomisos van de droga en lo que va del sexenio, cuántas detenciones de narcotraficantes, que se pongan a revisar. ¿Por qué? Porque el proyecto es cuidar los corredores de paso de la droga. Ese es el proyecto, dejarle al narcotráfico las vías abiertas. ¿Por qué? Porque son ganancias que se reparten entre todos. ¿Y quién queda en medio del abuso de autoridad y de esta coparticipación del ejército mexicano al que han hecho multimillonario y le han dado muchísimo poder por las modificaciones legales que ha hecho López Obrador? Pues ¿quién? Si es un ejército que lo que hicieron fue corromper a los altos mandos del ejército, ponerle su aeropuerto para transportar droga y convertir a México en un país de 126 millones, donde por lo menos el 90% estamos a merced ya del crimen organizado, porque son abrazos y no balazos. La Guardia Nacional tampoco va a tocar a la delincuencia organizada como lo ha hecho hasta ahorita. ¿Qué hace la Guardia Nacional? Patrullea ciudades. ¿Qué hace la Guardia Nacional? Hace labores, lo que era antes el DN3, ¿no? En las situaciones de desastre. ¿Qué hace la Guardia Nacional? Pues yo los veo. Ahora que pongo el ejemplo, ¿no? En mi estado, en Irapuato, acaba de intervenir el gobierno, citaron a 100 policías y fueron dados de baja. ¿Y qué fue lo que el secretario de Gobernación hoy presumía en los medios de comunicación? Ya mandamos miembros de la Guardia Nacional para sustituir esos policías, porque va a empezar a suceder que van a empezar a correr hasta las policías locales para meter a la Guardia Nacional para controlar social y territorialmente al país. Pongo un ejemplo que la gente puede constatar. Irapuato, que está aquí a 50 minutos de León, donde yo vivo, ahí está el ejemplo. ¿Y qué fue lo que vimos hoy los leoneses? Vimos a elementos de la Guardia Nacional, no es culpa de ellos, son nuestros hermanos, son mexicanos, son de nuestras familias. ¿Qué los vimos haciendo? Comprando despensa, ropa y juguetes para sus hijos en todas las tiendas departamentales de León, Guanajuato, porque se vienen para acá. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo labores de perseguir al crimen organizado, ni de detener delincuentes. Ellos están haciendo patrullajes. A ellos tan es así que no les permiten el atacar a la delincuencia, que cuántos videos hemos visto en redes sociales donde los mismos grupos delictivos los expulsan de las comunidades, porque tienen la orden de no disparar, porque tienen la orden de no matar, y nos convertimos de un país donde se detenían en los sexenios pasados, incluso en el de Peña, donde se detenían capos de la droga para taparle el ojo al macho, para cubrir la estadística, para la opinión pública, como quiera que sea, a un gobierno donde como son los socios, pues entonces no se les detiene, se les deja trabajar, y efectivamente esta composición que hay hoy puede servir para que la Guardia Nacional sirva para reprimir al pueblo mexicano, si es que, insisto, si es que la sociedad civil en México detiene la instalación de esta dictadura neocomunista que nos llegó al país. Este último comentario quiero retomarlo, amigo, porque como ha ocurrido, ya lo citaste, en países populistas latinoamericanos, que ya todos conocemos. Oye, pues el escenario de que pudiese en algún momento dado despertar la ciudadanía, ¿no? Bueno, ya vimos que como van las cosas parece que no, pero en el escenario de que así fuera, bueno, pues como ha ocurrido con estas dictaduras latinoamericanas, pues no dudamos que sigan el mismo patrón en México y que en un momento dado utilicen al ejército, pues, para reprimir, bueno, por una parte para amedrentar el voto, ¿verdad? Disuadir el voto ciudadano. Sí, sí.
el de la verdadera oposición. Y en segundo lugar, pues para que en un dado caso haya un golpe ahí, no digo un golpe de Estado, al contrario, un golpe de autoridad y se le ocurra a López Obrador decir, pues vamos a declarar un estado de excepción porque hay mucho desorden, se está balcanizando en México y aquí lo más conveniente es que yo continúe al frente del poder violando la Constitución X periodo de tiempo. Ese fantasma no podemos descartarlo de nuestro país, ¿o sí? ¿Cómo ves? Pues yo ya empeñé mi reputación, Jaime, o sea, no solamente más que un fantasma, yo ya lo he dicho en muchísimos foros y conferencias a medios nacionales y extranjeros. O sea, yo estoy totalmente convencido de que Andrés Manuel López Obrador va a estar en la boleta del 24 y que en este país va a correr un río de sangre en los próximos 2 años, previa a la elección del 24, y que si López Obrador se ve en el 24, va a regresar 3 años después a competir por la presidencia de la República vía la revocación de mandato. O sea, este asunto de lo que yo lo he explicado con amplitud, cómo ha sido el mecanismo constitucional, nos han tirado estos anzuelos de que el juicio a los expresidentes, consulta ciudadana, de que la farsa de la revocación de mandato, para echar a andar estos mecanismos que, vuelvo, es de manual. Quien se ha puesto a estudiar la historia de la instalación de la dictadura en Venezuela, de la misma dictadura en Cuba, ¿no? En todas estas décadas, de cómo está operando el gobierno hoy en Nicaragua, en Argentina, cómo estuvo Evo Morales en Bolivia. O sea, es que yo lo he dicho, no le cambian el nombre ni a las leyes, ni a las instituciones, ni a las iniciativas, a nada. Pero me gustaría nada más no dejar sin hacer este comentario, Jaime. Sí. Para toda la gente que ahorita celebra, porque fueron víctimas quizás de la corrupción de las policías federales, y que a pesar de darles datos, ¿no? La gente está celebrando y dice, sí, qué bueno que nuestro señor presidente, dice, hizo esta reforma porque ahora van a ser militares y ya no va a estar la policía corrupta. Bueno, pues yo lo que les quiero decir es que no. Ahora ya no va a ser la policía corrupta. Ahora van a ser los cárteles de la droga protegidos por el gobierno. Quien te va a detener en la carretera ya no va a ser el policía federal. Ahora van a ser los cárteles los que ya hoy controlan territorios, ya hay gobiernos paralelos en muchas partes del país, te van a detener, van a secuestrar a tus hijos, a tus hijas, las van a mandar a todas las ligas que tienen. Todo esto que estoy diciendo es documentado, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, de trata de blancas en México, de robo de menores, de feminicidios en México. Todo este problema que hay, pues es que este es un sistema de gobierno que vive de eso. O sea, todas las redes de la delincuencia, de la trata de menores, de la venta de armas, de la corrupción, de la prostitución, del tráfico de personas en general, de la venta de droga, de todo lo que nos podamos imaginar, tiene que ver con las leyes que ha impulsado Morena. Entonces, si en Cisne Radio, nosotros estamos hablando claramente, bueno, hay que decirle a la gente, esto es parte de un proyecto que nada tiene que ver con que militarizando el país va a tener más seguridad pública. ¿A quién se le ocurrió? Si en este sexenio van más muertos que en los sexenios de Peña y Calderón juntos. Correcto. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan? No, es que fueron los gobiernos anteriores. Hablan desde la ignorancia. El mismo Fox, por poner un ejemplo, siempre a mí me tachan de panista. Bueno, el mismo Fox, cuando entró a la presidencia, él no quiso que lo cuidaran los militares. Y entonces, ¿te acuerdas que crearon la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Investigación, y le dieron un montón de recursos? Llegó Calderón, que eran del mismo partido, y cambió la estrategia. Y entonces, ¿qué pasa? Que han sabido venderle muy bien a la gente la idea de que como el país estaba todo podrido, cosa que no era verdad, que como todas las instituciones estaban podridas, que todas las policías no servían, bueno, pues entonces todo es nuevo, un partido nuevo, ¿no? Líderes nuevos, ahora militares en lugar de policías, ahora subsidios, ahora, bueno, un esquema de país nuevo. Sí, pero la gente habla desde una profunda ignorancia. Ese nuevo esquema se llama cambio de régimen. Salimos de la vida constitucional, democrática, de la vida partidista, a la instalación de un solo partido, a la abolición de los derechos civiles en México, a la militarización del país y a la instalación formal de un narcoestado, de una asociación. Hoy este narcogobierno está convirtiendo al país en un narcopaís. Entonces, de esta manera es la única forma, Jaime, pienso yo,
que se le puede explicar a la gente, porque la gente dirá, bueno, ¿y qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con los senadores que, por ejemplo, acaban de permitir que se extendiera la militarización del país hasta el año 2028? Bueno, pues habría que preguntarnos, como católicos, hasta dónde ha permeado la corrupción moral en la sociedad mexicana, en nuestras propias familias, para que cualquier político mexicano, cuando llega, o lo sobornan para que dé su voto siendo representante popular en el Congreso, o simplemente lo amenazan para que es aquí o la pistola o el billete, ¿no? O sea, o te metemos a la cárcel por cosas que te sabemos o cosas que te vamos a inventar, o simplemente, bueno, pues tú sabrás si no apoyas. Hay una oposición que recibió un duro golpe. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la oposición política, bueno, pues es tal la corrupción que hay dentro del corazón de los mexicanos, que fuimos educados durante 100 años en esta sociedad del que no tranza no avanza, en esta sociedad de no le hace que manche con que salpique, en esta inmoralidad en la que nos hemos creado, que en la clase política se refleja pues simplemente nuestra conveniencia de yo voto por López Obrador porque a mí que me dé dinero y poco me importa si le está entregando el país al narcotráfico, ¿no? Entonces, esta es una realidad y esto fue la militarización, Jaime. Malas noticias, pésimas noticias para todos. Pésimas. Oye, el asunto es más grave de lo que parece. Sí. Y tú has dado mucha luz en esto, pues desde la perspectiva pues de la realidad nacional, política, evidentemente jurídica. Pues amigo, me has dejado más preocupado de lo que ya estaba. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Estoy meditando, estoy tratando de ver cómo deshacer este entuerto, pero caray, vaya que las bases estructurales del cambio de régimen en nuestro país se están sentando así, programáticamente, como en un cronograma, ¿no? Así, pues mira, de acuerdo a su plan, ¿verdad? Va, pero perfecto, o sea, no hay nada ni nadie que parezca frenar la cubanización, puede ser un término, o venezolanización de México, o sea. Es correcto. Y eso, híjole, eso es bien duro. Bueno, y claro, con lo que fue la votación ayer en el Senado, se partió el PRI, se partió la oposición, con lo que pues se ganó para el régimen de López Obrador, pues otro objetivo, dividir a la alianza opositora PAN, PRI y PRD, con lo que esto puede implicar para la sucesión en 2024, las elecciones. Qué grave está todo esto, amigo. Pues no sé si tú quieras compartir un mensaje final para ir cerrando, y qué cosa, qué fuerte, caray. Mira, con respecto a la militarización, si bien en la responsabilidad que yo tengo de informar a la gente, explicarle, el asunto de la militarización no ha terminado. Para que una reforma constitucional se pueda llevar a cabo, ya después de que pasó en las cámaras, en la Cámara de Diputados y ahora en la de Senadores, ya se sabe, se va a regresar a la Cámara de Diputados, no van a hacer ninguna observación, se manda a los congresos, a los 32 congresos locales de cada una de las entidades federativas del país, y ahí se va a votar. Hay congresos locales, esto lo hemos explicado, cada estado tiene su propio congreso, donde están sus diputados locales, y tiene su propia constitución cada estado de la república. Bueno, hay legislaciones locales que marcan que para que una reforma constitucional, para la votación en un congreso local, para que una reforma se apruebe por parte de ese estado, se dé el voto en favor o en contra de la reforma que ya en el Congreso Federal se discutió. Hay estados donde la votación debe ser de 2/3 partes, en un sentido o en otro. Hay otras normatividades donde dice que debe ser mayoría simple, o sea, el 50% más uno, con el descaro, Jaime, y esto sí debería de espantarnos, que el propio secretario de Gobernación dice sin ningún problema en noticieros de Red Nacional que él va a ir a cada uno de los congresos locales. Busquen la entrevista con López Dóriga, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, dice: yo voy a ir a cada uno de los congresos a convencer, a provocar que en los congresos se ratifique esta aprobación para que se pueda reformar la Constitución. Un secretario de Gobernación que tiene sus obligaciones en la ley
y que dice abiertamente, yo me voy a dedicar a irme a meter en la soberanía de los estados, a tratar de operar políticamente, convencer, entendemos que eso significa sobornar, amenazar a los diputados locales de cada estado para que esta reforma pase, pues yo cuando ya veo, yo como jurista, cuando veo esto, o como en días pasados, antes de que se hiciera la discusión en el Senado, que el secretario de Gobernación se sabía que estaba en un hotel en la parte de enfrente del Senado y desde ahí mandaba llamar a los legisladores para tratar de sobornarlos y lograr votos para Morena. Hay gente que va a decir, esto siempre ha sido así. Sí, siempre ha habido corrupción en los asuntos políticos, pero como ciudadanos, que somos la gran mayoría, porque la clase política es un segmento pequeñísimo de la sociedad mexicana, debemos estar muy preocupados porque lo que hemos descubierto con esto de la militarización es, una vez más y de manera clara, darnos cuenta que la gente de los partidos políticos no tiene vergüenza. O sea, el dirigente del partido le da línea y le dice, ustedes van a votar que sí, y van todos como borregos y votan lo que les dicen. Entonces, realmente, esta partidocracia que tenemos en México, que está llegando a su fin, bueno, pues está haciendo, dice el filósofo, las malas democracias siempre terminan en dictaduras. Y hoy en México tenemos este gravísimo problema. ¿No podemos hacer algo? Bueno, pues no es el motivo de la entrevista ni del programa para hablarlo, pero sí que la gente sepa que estamos viviendo ya el desmantelamiento, porque como tú bien lo dijiste, siguen fincando la estructura de una dictadura latinoamericana del siglo XXI, de estas nuevas izquierdas latinoamericanas, y pues sin remedio, porque la gente tiene la posibilidad en las urnas y la gente va y sigue votando por el partido del presidente y por este proyecto masónico de izquierda comunista para la patria guadalupana. Es una tristeza, pero esto es lo que está ocurriendo en México. Sí. Se me pausó a mí el video. Jaime, a mí se me pausó el video. Ya estamos otra vez. Regresamos, amigo, perdóname, se nos fue la señal un instante. Sí, unos segunditos, pero bueno, ese no sé si se alcanzó a escuchar, pero esto nos debe de convocar, obviamente, sería mi mensaje final, a una conciencia más formada y sobre todo con mayor responsabilidad para actuar en todos los ámbitos, en el espiritual, material, en el social, dentro de nuestras posibilidades, porque realmente lo que se viene para México es una cuestión verdaderamente grave. México ya es un país militarizado de facto, ahora legalmente, y bueno, les aseguro que en el auditorio nadie se imagina en lo que nos podemos convertir rápidamente siendo un narcoestado. Entonces, ¿era peor la policía corrupta que los cárteles de la droga? De ninguna manera, de ninguna manera. Terrible, terrible la realidad que afrontamos. Y bueno, me he quedado sin palabras. Lo único que atino a decir ya para cerrar es que, pues, amigo, yo he recibido reportes de algunos militares, sí, por ahí, de manera directa alguno y otros de manera indirecta. Me tengo que reservar la fuente de quién ha venido, obviamente, pero será tema para otro programa. E inconformidad en altos mandos del ejército. Así es. Y rumores de que se puede estar organizando, puede haber un acto rebelde, pero ahí lo dejamos, porque es algo realmente muy fuerte decir esto, pero sí hay inconformidad en el ejército, es una realidad, y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto, y bueno, pues amigo, te agradecemos muchísimo nuevamente tu tiempo, tu generosidad de estudiar, preparar esta entrevista, como siempre lo haces de manera muy profesional. Y pues estaremos al pendiente de este tema y también siéntete como en tu casa, estos micrófonos son tuyos, hay mucho cariño y gente que aquí expresa también su admiración y cariño por ti.
Así que pues te enviamos un fuerte abrazo también allá en tu casa, tu familia, y seguimos en comunicación y daremos seguimiento a, a este proceso legislativo que no ha concluido, como has dicho muy bien, en todo el país para la aprobación. ¿En cuántos estados se requiere? 17 estados, con 17 que ratifiquen lo que se aprobó en el Senado, con eso ya la militarización sería ley. Bueno, pero pues el escenario luce adverso, ¿no? Para la causa de la libertad, ¿no? Y de la Es democracia. correcto. Ni hablar. Bueno, pues amigo, Gracias, hermano. al contrario a ti. Un saludo para todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Igualmente a ti, Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias. ¡Qué horror!